Olvídese de la historia de la creación, tal como la conoce en el Génesis, donde los humanos se formaron a partir de mero polvo o arcilla. En textos antiguos como el Evangelio de Felipe y el libro de Enoc, encontramos rumores de una creación de otro tipo, seres no de la tierra, sino de pura luz. Así es, según estos escritos prohibidos, los primeros humanos no formaban parte del mundo material. Eran seres de pura luz, supuestamente una extensión de la propia esencia de Dios. No eran físicos, no estaban obligados a importar y definitivamente no fueron hechos para trabajar bajo el sol. Imaginemos por un momento un ser que no necesita comer, dormir, ni siquiera experimentar dolor. Estos no eran humanos comunes y corrientes, eran entidades espirituales libres de todo lo que consideramos parte del ser humano. En textos tildados de heréticos, como el Evangelio de Felipe, estos seres luminosos son descritos como emanaciones, ramificaciones directas de la energía divina. No necesitaban adquirir sabiduría, eran sabiduría. Fueron criados con conocimiento, comprensión y quizás lo más importante, poseían una libertad que apenas podemos imaginar. Reflexione sobre esto. ¿Por qué tales seres serían borrados de nuestros textos religiosos, de nuestra cultura y de nuestra historia? Estos textos insinúan que estos seres de luz tenían una conexión con Dios pura, sin intermediarios, sin sacerdotes, sin templos, sin rituales. Su misma existencia fue un acto de adoración. Y con una conexión así, ¿quién necesitaría un mediador? Esto desafía todo lo que las religiones tradicionales han establecido para gestionar la guía espiritual de la humanidad. Si estos seres luminosos existieron, ¿cuál es el papel de la religión organizada? Y no son solo los evangelios gnósticos los que los mencionan. Otros manuscritos antiguos aluden a ideas similares, desde textos sumerios hasta registros egipcios. Parece que culturas antiguas de todo el mundo quisieron hacernos saber que los orígenes de la humanidad podrían ser mucho más complejos, incluso celestiales. Algunos textos van más allá y sugieren que estos seres eran los verdaderos humanos, mientras que lo que hoy consideramos humanos es una versión física degradada creada más tarde. Según estas fuentes, nuestro cuerpo, con todos sus defectos y limitaciones, sería una especie de prisión para el alma, un pálido reflejo de lo que alguna vez fue la humanidad. Entonces surge la pregunta, ¿qué pasó con estos seres de luz? ¿Por qué se interrumpió nuestro linaje espiritual? ¿Estos seres han sido erradicados o siguen entre nosotros, simplemente escondidos? Y de ser así, ¿algunos de nosotros llevamos rastros de esa esencia luminosa original? Se decía que estos seres poseían gnosis, verdadero conocimiento de lo divino, y, con ello, un tipo de poder que los hacía casi divinos. Pero he aquí el punto de inflexión. Este conocimiento se consideraba peligroso, prohibido. ¿Por qué saber la verdad sobre tus propios orígenes se consideraría una amenaza? Aquí es donde la conspiración cobra fuerza. Las fuerzas dominantes, llámelas como quiera, iglesia, sociedad, autoridad, no están interesadas en individuos con conocimiento verdadero e independiente. Están interesados en seguidores, no en seres que creen que están hechos de la misma esencia que el Creador. Piense en las implicaciones de esto. Si eres un ser de luz, no eres solo polvo, no eres solo una creación que debe ser moldeada y controlada. Eres algo más allá, algo divino. Y el concepto de necesitar permiso, validación o redención estaría completamente fuera de discusión. Esto es lo que parecen afirmar estos textos, que el humano original era ilimitado, libre y en comunión directa con lo divino, una entidad soberana. Esto lo cambia todo. Quizás la razón por la que nunca oímos hablar de estos seres de luz es porque la idea es demasiado poderosa. Si todo el mundo lo supiera,
se transformaría por completo la estructura de poder, todo el sistema de control que ha existido durante miles de años. Ahora, prepárate para el tipo de humano con el que estás familiarizado, pero que probablemente nunca hayas visto desde esta perspectiva. En las páginas del Génesis convencional, la humanidad está formada a partir de polvo y tierra, hecha por las manos de un creador. Pero al profundizar más, especialmente en algunos textos prohibidos, la historia es bastante diferente. Estos humanos terrenales, llamémoslos del segundo tipo, no son tanto creados, sino construidos, y por un ser que está lejos del benevolente creador que hemos aprendido a reverenciar. Aquí es donde surge el concepto de demiurgo, un término que no encontrarás en tu típica clase de escuela dominical. Según los escritos gnósticos, el demiurgo es el arquitecto del mundo material. Se le retrata como una especie de dios menor celoso que ha atrapado la chispa divina en capas de tierra, carne y hueso. ¿Y por qué? Para garantizar un nivel de control. Estos humanos terrenales son fundamentalmente diferentes de los seres de luz. Están atados por la aptitud, por las limitaciones, por el implacable reloj de la mortalidad. Todos ellos elementos diseñados para mantenerlos confinados, controlados y en muchos sentidos, obedientes. Aquí está la parte incómoda. En estos textos, esta creación se trataba menos de dar vida y más de hacer algo funcional. Un trabajador, una entidad que podía ser controlada, manipulada y aprovechada. Este tipo de ser humano se presenta casi como un prototipo, una especie de máquina biológica, algo que se puede dirigir, distraer y contener fácilmente. Y note las características de este tipo terrenal. Experimentan miedo, hambre, y estas características vistas como parte de la condición humana no son meras coincidencias, fueron diseñados. Son herramientas diseñadas para mantener a este tipo de seres humanos en constante búsqueda, siempre necesitados de algo y perpetuamente atados a un mundo regido por lo físico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los humanos parecen estar programados para seguir la autoridad o perderse en ciclos interminables de rutina y supervivencia? Según estos textos ocultos, esto no es una coincidencia. Está incrustado en los cimientos de este tipo de humanidad. Ahora bien, hay otro nivel en esto que es aún más inquietante. Los gnósticos afirmaban que este segundo tipo de ser humano no solo fue diseñado para estar atado a lo material, sino que también fue deliberadamente separado del verdadero conocimiento o gnosis. Este fue un movimiento estratégico del demiurgo, que aparentemente no quería que estos seres descubrieran su verdadera naturaleza. Por lo tanto, los humanos terrenales han sido programados deliberadamente para depender de intermediarios, sistemas, líderes y religiones. Se los mantuvo lo suficientemente ignorantes como para aceptar lo que se les decía sin siquiera darse cuenta de que estaban diseñados para una vida de obediencia. Los gnósticos no solo decían que la humanidad era limitada, decían que esta limitación fue impuesta intencionalmente. Imagínese esto, una población diseñada para ser dócil, para aceptar lo que tiene frente a ellos sin muchas dudas, y para confiar en sistemas que prometen salvación u orden, pero que nunca los cumplen. Piense en las implicaciones de esto. Este no es solo un proyecto biológico, es un modelo de control social, un plan que ha funcionado durante milenios. Este tipo de ser humano terrenal es precisamente lo que promueven las narrativas predominantes. Es la historia con la que todos crecimos, aquella en la que los humanos son débiles, necesitan ser salvados y existen para servir a un propósito mayor, a menudo misterioso. Pero si esta historia fue diseñada para impedirnos descubrir la verdad sobre nuestros orígenes, ¿cuál podría ser la verdadera razón detrás de ella? Hemos hablado de seres de luz y terrenales, pero ahora vamos a hablar de un tipo completamente diferente,
los humanos nacidos del fuego. Estos humanos de fuego no son solo espirituales o materiales, son algo completamente único. Los textos persas antiguos y algunos escritos apócrifos menos conocidos se refieren a un tercer tipo de ser humano que contiene una fuerza impredecible e imparable en su interior. Y esta fuerza se describe como fuego, no un fuego literal, sino un impulso intenso, una energía incontrolable que puede crear y destruir. Este tipo no encaja perfectamente en ninguna categoría. A diferencia de los seres de luz, no son puramente divinos, y a diferencia de los humanos terrenales, no están completamente atados al mundo material. En cambio, llevan una mezcla explosiva de ambos mundos, recorriendo la delgada línea entre la iluminación y el caos. Estos son los humanos que se rebelan, que rompen límites, que no pueden conformarse ni aceptar respuestas superficiales. Ellos son los visionarios, los revolucionarios, los que lo cambian todo. Los textos nos describen como seres con ira divina y furia creativa, entidades que no solo aceptan la realidad, sino que la transforman. Es como si tuvieran una chispa interna que los impulsa a cuestionar, desmantelar y exigir respuestas a preguntas que la mayoría prefiere ignorar. Y aquí está el punto más intenso. Algunos de estos textos antiguos sugieren que estos humanos de fuego eran vistos como peligrosos. No para el universo o la creación, sino para quienes están en el poder. Porque si tienes un grupo de humanos que son a la vez intrépidos e insaciablemente curiosos, son una amenaza para cualquier forma de control. Y lo más interesante es que estos textos no solo describen a estas personas como luchadores, sino también como creadores. Personas capaces de aprovechar esta energía para manifestar nuevas ideas, sociedades o incluso caminos espirituales. Este no es solo un lenguaje metafórico. Algunas fuentes antiguas implican que estos nacidos del fuego están literalmente más conectados con lo divino que otros tipos, lo que les otorga una capacidad casi sobrenatural para realizar cambios. El demiurgo y quienes controlan el reino terrenal temen a los nacidos del fuego porque no pueden ser reprimidos, silenciados ni confinados. Ahora profundicemos en la personalidad de un nacido del fuego. Estas personas no están de acuerdo o no tienen ningún interés en la conformidad. Tienen un impulso interno que los lleva constantemente a romper con cualquier sistema en el que se encuentren. A lo largo de la historia, vemos ecos de esto. Figuras que parecían jugar con reglas diferentes, que hicieron avanzar a la sociedad a cualquier precio. No se podían controlar, por mucho que lo intentara el sistema. Algunos podrán llamarlos agitadores o radicales, pero quizás sean algo completamente diferente. Quizás sean los restos de este antiguo linaje nacido del fuego, que llevan la misma energía de creación y destrucción en un mundo diseñado para contenerla. Todos hemos escuchado la frase, la historia la escriben los vencedores. Pero cuando se trata de textos antiguos, especialmente aquellos que tratan sobre los orígenes humanos y nuestro propósito, parece que la historia fue reescrita, enterrada, o simplemente borrada por aquellos que la habían reescrito. Algo que perder. Esto nos lleva a lo que yo llamo la doctrina neógena, una visión antigua de la humanidad que ha sido borrada sistemáticamente. Es una ideología que divide a la humanidad en tres tipos distintos: luz, tierra y fuego. Pero, como ve, el conocimiento de esta doctrina planteaba una grave amenaza a las instituciones religiosas y políticas. Y no fue simplemente algo que se escondió debajo de la alfombra. Fue cazado y destruido activamente. ¿Por qué? Porque la doctrina neógena presenta un retrato de la humanidad que no es simple, uniforme y definitivamente no lo es.
La idea de que las personas nacen con cualidades inherentes en las que algunas llevan una esencia divina innata, mientras que otras están diseñadas para el control, deconstruiría todo eso. Lo sabemos. Esto desmantela la idea de que todas las personas deben ajustarse al mismo estándar, seguir el mismo camino o adherirse al mismo conjunto de creencias. Más bien, esta doctrina sugiere un mundo donde la humanidad es más compleja, con diferentes personas que poseen diferentes tipos de potencial, algunos puramente espirituales, otros terrenales y otros más ardiendo con un poder transformador. Este tipo de mensajes no encaja en sistemas basados en el control y el cumplimiento. Veamos cómo operaban estos antiguos poderes. Los textos que mencionaban ideas neogenianas, describiendo a la humanidad como multidimensional, fueron considerados heréticos y eliminados intencionalmente. La biblioteca Nag Hammadi y los rollos del Mar Muerto son ejemplos de textos que apenas escaparon a la destrucción, y estos son solo los fragmentos que sobrevivieron. Piénselo, ¿cuánto hemos perdido ya? ¿Cuántas ideas fueron borradas por no encajar en la narrativa de una humanidad uniforme y obediente? No fueron solo las autoridades religiosas las que buscaron eliminar estas ideas. Los gobernantes políticos también comprendieron el peligro de una población consciente de su propia complejidad. Una sociedad consciente de que sus miembros son únicos, con capacidades espirituales y mentales distintas, es una sociedad que cuestiona, que exige cambios, que resiste. Una sociedad que conoce sus diversos orígenes no acepta fácilmente el control. La doctrina neogeniana lo deja claro. Algunos humanos siempre estuvieron destinados a cuestionar, a profundizar, a resistir. Esta doctrina sugiere que el control nunca debería ser universal. Existe solo porque ciertos grupos han optado por negar a la gente el conocimiento de sus propios orígenes. Al destruir estos textos, quienes estaban en el poder no solo intentaban borrar algunas ideas, sino erradicar formas enteras de existencia. Querían moldear a todos en una forma predecible y manejable. Estas doctrinas borradas nos dicen que la humanidad, una vez más, estuvo conectada, más dinámica y mucho más consciente. El esfuerzo por destruir estos registros no tenía que ver solo con la religión o la herejía, sino también con el poder. Poder sobre cómo nos vemos a nosotros mismos, nuestro propósito y nuestro potencial. Pasemos ahora al concepto de demiurgo, que sacude los cimientos de lo que creemos saber sobre el mundo. El demiurgo no es un creador benevolente que vela por la humanidad. En las antiguas enseñanzas gnósticas, él es la entidad que diseñó el reino físico, pero no por amor o sabiduría. Este ser es más como un carcelero, que construye una prisión material diseñada para mantenernos atrapados, distraídos y completamente ajenos a las grandes verdades más allá de este mundo. Según estos textos prohibidos, todo este mundo, sus reglas, su sufrimiento, los interminables ciclos de miedo y deseo, es la obra maestra del demiurgo. Él no lo creó para empoderarnos, sino para mantenernos sumisos. Y no está solo. El demiurgo contaría con ayudantes llamados arcontes, entidades cuya única función es mantener a raya a la humanidad, impidiéndonos mirar más allá de lo físico y descubrir la verdad sobre nuestros orígenes y potencial. Piense en cómo esto se manifiesta en nuestra vida diaria. Todo lo que nos rodea, los sistemas, las distracciones, incluso las limitaciones que nos enseñan a aceptar, refuerza la idea de que somos simplemente seres físicos. Nuestro tiempo lo dedicamos a la supervivencia, las adquisiciones y los conflictos, mientras que todos los aspectos más profundos de nuestra existencia, nuestras dimensiones espirituales, permanecen inexplorados.
Esto, según la visión gnóstica, es exactamente lo que quiere el demiurgo. ¿Y cómo logra esto? El poder del demiurgo tiene sus raíces en la ilusión, crear un mundo tan inmersivo, tan exigente de nuestra atención, que rara vez nos detenemos a cuestionarlo. Este mundo de ilusiones es una red, un sistema cuidadosamente diseñado para mantenernos mirando hacia afuera en lugar de hacia adentro. Y aquí es donde entra en juego el papel de los arcontes. Son como guardianes cósmicos, entidades que controlan no solo las restricciones físicas, sino también las limitaciones mentales y espirituales. Estos arcontes se alimentan de nuestra ignorancia, nuestra confusión e incluso nuestro sufrimiento, manteniéndonos atrapados en un ciclo repetitivo de deseos insatisfechos y preguntas sin respuesta. Lo más inquietante es que el demiurgo no solo está interesado en controlar el mundo material. Algunas fuentes sugieren que también da forma a nuestros pensamientos, creencias y percepciones. Los sistemas de poder y las instituciones que pretenden guiarnos desde este punto de vista no son aleatorios. Son estructuras diseñadas para reforzar la agenda del demiurgo, asegurando que nunca nos demos cuenta de que este mundo es, en última instancia, una construcción. Este no es un orden natural, es una prisión, y va más allá. La ilusión no está solo en los sistemas que nos rodean, sino en la idea misma de que no hay nada más allá de esta existencia física. El demiurgo quiere que la humanidad crea que nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras luchas son todo lo que existe. Y al mantenernos en la oscuridad, garantiza que sigamos siendo dependientes, limitados y buscando eternamente la realización en un mundo que nunca fue diseñado para brindarla. Si el objetivo del demiurgo es el control a través de la ilusión, entonces descubrir esta verdad sería el primer paso para liberarnos. Esto plantea la pregunta: ¿qué pasaría si la humanidad se diera cuenta de que todo lo que experimentamos, todo lo que se nos dice que valoremos, podría ser parte de una gigantesca conspiración cósmica? Estamos hablando de un juego amañado desde el principio, con la humanidad controlada por un creador que no es benévolo, sino egoísta, y un mundo construido para mantenernos en la oscuridad. Los antiguos místicos y las tradiciones esotéricas, fuentes que las religiones dominantes a menudo intentan marginar, han susurrado la misma idea durante milenios: que la humanidad no es una entidad única, sino un espectro de seres con diferentes orígenes y esencias. Y no lo inventaron. Desde el antiguo Egipto hasta Persia, desde los primeros textos hindúes hasta los escritos místicos de la Kabbalah, encontramos una idea recurrente: la esencia de la humanidad no es uniforme. En cambio, somos una mezcla de seres de luz, tierra y fuego, cada uno con sus propias características, propósitos y potenciales únicos. Los seres de luz se guían por la búsqueda del conocimiento, la iluminación y la conexión con lo divino. Son aquellos que buscan comprender los misterios más profundos de la existencia y actúan como faros espirituales, iluminando el camino de los demás. Por otro lado, los seres terrestres encuentran su propósito en la estabilidad, el orden y la conexión con el mundo físico. Valoran la rutina, la seguridad y lo tangible, siendo los pilares que sustentan la sociedad con su practicidad y firmeza. Los nacidos del fuego son impulsados por una energía intensa e incontrolable. Son los agentes de cambio, los que desafían el status quo, que no están contentos con lo establecido. Su fuerza creativa y destructiva les impulsa a romper barreras, abrir nuevos caminos y transformar la realidad que les rodea. Llevan dentro de sí la chispa que puede crear nuevas ideas y desmantelar sistemas obsoletos. Estos tres arquetipos representan algo más que tendencias individuales. Son expresiones profundas de una humanidad multifacética.
Cuando estas fuerzas trabajan en armonía, crean un equilibrio que puede dar forma a las sociedades, impulsar avances y establecer conexiones más profundas con el cosmos y con nosotros mismos. Sin embargo, cuando se ignoran o se reprimen, pueden conducir a la desconexión, el desequilibrio y el estancamiento. Comprender y aceptar estas diferencias no es solo un ejercicio de autoconocimiento, sino una forma de liberar el verdadero potencial humano. Es reconocer que cada tipo tiene un papel vital en la creación de un mundo más pleno y auténtico. Sin embargo, para que esto suceda, es necesario romper con los sistemas que intentan imponer un molde uniforme, suprimiendo la diversidad espiritual y creativa que define nuestra esencia. Por lo tanto, revisar estas antiguas enseñanzas y reflexionar sobre las verdades que contienen puede ser el camino hacia una nueva era de comprensión. Reconocer que somos una combinación única de luz, tierra y fuego nos permite vivir de manera más auténtica, sin estar restringidos por expectativas externas, sino libres de manifestar quiénes somos realmente. Esta comprensión no solo nos conecta con nuestra esencia, sino que también nos ayuda a crear una sociedad más justa, equilibrada y en armonía con el universo. Los místicos de la antigua Persia reconocieron la naturaleza tripartita de la humanidad. Hablaron de almas ardientes que portaban la energía cruda e incontrolable de la creación y la destrucción. En su opinión, estos seres no eran rebeldes sin causa. Estaban aquí para desafiar el status quo y lograr cambios en un mundo que se resiste constantemente. Avanzando hacia las enseñanzas hindúes, encontramos referencias a gunas, las cualidades de la luz, la inercia y el fuego, que describen las fuerzas que impulsan a cada individuo. ¿Te suena esto familiar? Porque esta idea de que la humanidad está formada por distintos tipos espirituales no era solo una reflexión filosófica, sino vista como práctica, una forma de entender el mundo y saber quiénes somos realmente. En Kabbalah, esta idea va aún más allá. En el misticismo judío, los humanos son descritos como recipientes que transportan chispas divinas, fragmentos de un reino superior esparcidos por toda la creación. Pero no todos los jarrones son iguales. Algunos se sienten naturalmente atraídos por la iluminación, por la luz divina, mientras que otros están fuertemente ligados a los deseos terrenales o a las fuerzas ardientes. Esto no es solo una metáfora. Son descripciones de fuerzas reales que supuestamente habitan en las personas. Es como si estas tradiciones intentaran darnos una advertencia. Comprendan sus orígenes, porque esa es la única manera de romper el molde que les han impuesto. La pregunta es, ¿por qué un concepto como este debería ser tratado como conocimiento prohibido? ¿Por qué reconocer tu propia esencia se consideraría tan peligroso que debería ocultarse, prohibirse o incluso destruirse? Porque si la humanidad pudiera abrazar la idea de que estamos hechos de energías espirituales distintas, pondría fin al modelo de control uniforme del que dependen la religión y la política. Un alma de luz busca conocimiento e iluminación. Un alma terrenal valora la estabilidad, la rutina y lo conocido. Un alma ardiente vive para provocar cambios, encender nuevas ideas, movimientos y perspectivas. Ahora imagina si estas almas supieran quiénes son realmente. ¿Qué crees que pasaría? Esta comprensión, transmitida por los místicos y oculta en enseñanzas secretas, amenazaba todos los sistemas diseñados para tratar a la humanidad como una entidad única y controlable. Los antiguos sacerdotes egipcios, los místicos sufíes y los alquimistas de la Europa medieval no ocultaban sus conocimientos en pergaminos y símbolos por diversión. Sabían que estaban protegiendo un conocimiento que, de hacerse público, desestabilizaría estructuras enteras basadas en la idea de una humanidad unificada y predecible.
La existencia de estas tradiciones esotéricas sugiere que quienes entendieron la verdadera naturaleza de la humanidad se vieron obligados a esconderse. Se convirtieron en guardianes de secretos, incapaces de hablar abiertamente sin afrontar graves consecuencias. Si su conocimiento es tan real como afirman estos escritos antiguos, entonces lo que ocultaban no es solo una visión espiritual, sino un modelo para comprender el potencial humano, una guía para darnos cuenta de quiénes somos realmente, más allá de los límites impuestos por la sociedad. Este conocimiento no ha desaparecido, sobrevivió, escondido en símbolos, escritos codificados y enseñanzas susurradas, transmitidas a quienes estaban dispuestos a escuchar. Si los místicos tenían razón, esta pérdida de comprensión podría ser la clave para romper con un ciclo en el que la humanidad ha estado atrapada durante miles de años. Puede que el sistema haya enterrado la verdad, pero nunca logró destruirla por completo. Hasta ahora hemos hablado de seres de luz, humanos terrenales y rebeldes nacidos del fuego. Hemos visto cómo estos textos antiguos presentan un modelo para comprender el verdadero potencial oculto de la humanidad. Y seamos honestos, el hecho de que este conocimiento haya sido prohibido, enterrado y demonizado nos dice algo crucial. Es importante. Importaba lo suficiente como para ser ocultado, destruido, y todavía hoy importa reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Si aceptamos la idea de que la humanidad está formada por diferentes tipos, con diferentes orígenes, no estamos simplemente explorando una teoría antigua. Estamos ante una nueva forma de vernos a nosotros mismos. Piénselo. Cada uno de estos tipos representa un potencial, un impulso, una vocación. Algunos de nosotros nos sentimos atraídos por el conocimiento, la espiritualidad, los misterios de la existencia. Otros encuentran un propósito en lo tangible, en el aquí y ahora. Y hay quienes sienten el impulso de cambiar el mundo, de crear, incluso de destruir para reconstruirlo. Estas no son solo peculiaridades de la personalidad, son arquetipos antiguos profundamente arraigados en nuestro ADN y en nuestras almas. Reconocer y abrazar esta verdad significa romper el molde que se nos ha impuesto, liberarnos de un sistema diseñado para confinarnos, controlarnos y restringirnos. Y seamos honestos, esto es exactamente sobre lo que nos advertían muchos de estos textos prohibidos. Estas no fueron solo lecciones metafísicas, eran gritos que intentaban recordarnos quiénes somos y de qué somos capaces. En algún momento dejamos de escuchar. El potencial de estos tres orígenes no es solo explicar nuestro pasado, sino también desbloquear nuestro futuro. Porque si la humanidad se entendiera a sí misma en ese nivel, si supiéramos con qué orígenes antiguos estamos conectados, si respetáramos esas diferencias y las aceptáramos en lugar de intentar forzar a todos a seguir el mismo molde, imagina el tipo de sociedad que se crearía. Un mundo donde las personas vivan auténticamente, no porque sigan un guión, sino porque están alineadas con quienes realmente son. Este es el mundo que estas enseñanzas ocultas nos desafiaron a imaginar. Un mundo donde la humanidad no vive en la ignorancia o el miedo, sino en plena conciencia de sus orígenes y propósitos. Y, sinceramente, es por eso que estas ideas fueron silenciadas, reprimidas y consideradas peligrosas, porque una humanidad que se conoce a sí misma, que reconoce su propio poder, no necesita cadenas de control. No se doblega ante las limitaciones impuestas y, en definitiva, no se contenta con una vida de sumisión silenciosa. Sé que esto fue mucho que procesar y tal vez algunas partes suenen descabelladas. Pero al menos estos textos antiguos e ideas prohibidas nos recuerdan una verdad profunda. Somos más complejos,
variados y poderosos de lo que nos han hecho creer. Y tal vez, solo tal vez, redescubrir estas partes de nosotros mismos sea el primer paso para reclamar nuestro verdadero potencial. Gracias por seguir este viaje. Si esto despertó algo en ti, generó preguntas o te hizo ver las cosas de manera diferente, continuemos esta conversación. Deje un comentario, comparta sus pensamientos y exploremos aún más juntos. Hasta la próxima.